¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? El día de hoy les voy a dejar esta grabación muy breve sobre la materia de nuestro curso de Derecho Indígena, donde vamos a analizar voy a comentar o explicar más bien el proceso previo a la dictación de la ley indígena y a dar una suerte de concepto de lo que entendemos por cuerpo legislativo indígena, ¿no es cierto? Eh, Recordarán ustedes de que en las clases anteriores cerramos con la división y liquidación de comunidades, que corresponde a la parte final de la dictadura militar y a la parte final también de la clasificación que hicimos en relación a los títulos de merced. Y comenzamos la clase pasada con esbozando cuáles son los elementos o la parte inicial, digamos, de esta nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas que se plantea a partir de la vuelta a la democracia. Eh, el material está completamente disponible para ustedes, ya está en el campo virtual, la bibliografía fue agregada, está todo, digamos, y el sílabo está cumpliéndose a la perfección. No nos quedan muchas clases, nos vamos a concentrar en esta parte final en cerrar de la mejor manera posible estos contenidos que son esenciales para la finalización del curso. Yo con esto detengo mi video y sigo exclusivamente con la presentación. En el caso de haber alguna duda o consulta, chicos, por favor, anótenlas y las vemos en la próxima clase. Ya. Entonces, entiendo que ya se está presentando. Vamos. Aquí está, bueno, está una foto del presidente Elwin, que muchos de ustedes lo recordarán, evidentemente. Y esta foto es al momento de la asunción del presidente Elwin, digamos, el cargo de presidente de la República en marzo del año 1990. Un par de cosas previas al inicio. Recuerden ustedes que el periodo de la dictadura militar significó no solo la desarticulación de las organizaciones y la derogación de las leyes indígenas, y la sustitución de la ley del presidente Allende por los decretos leyes 2695 y 2568, que vaciaron de contenido la ley y que finalmente lo que establecieron fue un procedimiento de liquidación forzada, no, voluntaria, pero forzada en la práctica, de las comunidades, de los títulos de merced, ¿cierto? Es una ley que pasó de ser la ley de Allende, que era una ley que se aplicaba a todos los pueblos indígenas, poblaciones indígenas que ocupaba, y se transformó en una ley de regularización de tierras mapuche, ¿ya? Y el resultado de la aplicación de esa ley fue la liquidación de los 3.000 títulos de merced del 2999, ¿ya? Hay un título de merced que no se sabe dónde está, pero dicen que todavía está ahí. Este periodo cierra, el periodo de la dictadura, cierra con el triunfo del plebiscito del no, hace varios años atrás, y luego con la elección del presidente Elwin, quien, previo a las elecciones, se decide juntar con con la organización indígena que agrupaba a todos los pueblos indígenas de Chile, reconocidos hasta ese momento. Y en esta junta o esta aproximación, llegan a lo que se denomina el Pacto No Imperial, ¿ya? El Pacto No Imperial corresponde a un acuerdo político que se efectúa en la ciudad de Imperial, por eso se llama el Pacto No Imperial, y que establece tres ejes fundamentales de funcionamiento de las políticas indígenas en Chile. El primero, ya lo dijimos, pero el reconocimiento constitucional de los pueblos indígenas en la Constitución de 1980. El segundo estaba dado por la aprobación del Convenio 169 y el tercero por la ley indígena actualmente vigente, ¿no es cierto? Eh, ya sabemos cuál es la suerte de cada uno de estos compromisos. El primero fue el caso de la reforma constitucional. Se han presentado 17 proyectos desde 1990 hasta ahora, 17 proyectos de reforma constitucional, ninguno de los cuales ha sido aprobado hasta ahora. Si uno se fija en la constitución actualmente vigente, la palabra indígena no aparece en ninguna parte, salvo en las disposiciones transitorias que fueron incorporadas recientemente con ocasión del primer proceso constituyente del año 2020, para incorporar los escaños reservados, pero nada más. O sea, esas son disposiciones transitorias que están al final y que no forman parte de la Constitución, no forman parte de la Constitución que aplicamos, ¿cierto? Salvo para esos efectos específicos. Entonces, la Constitución chilena no tiene ninguna referencia a los pueblos indígenas, a contrapelo de las constituciones del resto de los estados de Latinoamérica, que todas, incluyendo el Uruguay, reconocen a los pueblos indígenas en su constitución en distintas intensidades, ¿ya? Y hablamos de que hablamos de que el convenio 169 había sido enviado al Parlamento por el presidente Elwin y que resultó siendo aprobado el año 2008 con una reserva efectuada por el Ejecutivo para que entrara en vigencia el año 2009.
Y el tercero de los ejes, que era la ley indígena, ¿cierto? Eh, que es enviada en el mismo momento que los tres proyectos anteriores, que los dos proyectos anteriores, y termina transformándose en ley de la República en el año 1993, el 5 de octubre de 1993, ¿ya? Ese es un poco el escenario, ¿ya? Eh, Solo un par de datos para cerrar el contexto histórico, para meternos ya derechamente en ley. Eh, el periodo que media entre la asunción del presidente Elwin, ya, es decir, 1990, y la dictación de la ley indígena en 1993, existe una institucionalidad indígena de carácter transitoria que fue la CEPI. ¿Hay algo dice? La CEPI, que significa Comisión Especial de Pueblos Indígenas, lo que buscó hacer, o su función era, preparar el terreno para efectos de la instalación de la nueva institucionalidad indígena que comenzaría a regir en el 93 y que rige hasta el día de hoy. Entonces actuó como una suerte de semillero o divisiones menores, ¿no es cierto?, en términos futbolísticos. Y la serie estuvo dirigida por un gallo muy notable, que es José Bengoa, cuyo libro ya lo subí para quien me haya solicitado el libro. Y junto con él llegaron una serie de profesionales jóvenes en esos tiempos, entre los cuales destacan varios amigos y conocidos míos, incluso jefes, como por ejemplo José Elwin, ¿sí? Hijo del presidente Elwin, que para quienes les gusta este tema saben que es probablemente el abogado más reconocido en esta materia, que fue el jefe mío por muchos años. Luego, la actual presidenta del Tribunal Constitucional, la profesora Nancy Yáñez, que también fue mi jefa, y uno de mis mejores amigos, Álvaro Bello Maldonado, que trabajó mucho tiempo en la Universidad Católica y que hoy día está en las Naciones Unidas. Y junto con ellos llegaron varios tipos más, digamos, Patricio Salzana, en fin, puros tipos notables, era como la generación de fútbol del año 2007, ¿no es cierto? Salieron puros cracks de ahí. Pero esa institucionalidad que era transitoria y que dependía de, incluso no tenía una formalidad establecida por ley, sino que era potestad reglamentaria, lo que buscaba hacer era preparar el terreno y los profesionales para que se hicieran cargo de este nuevo desafío que significaba la adopción de una visión diferente de la relación con el indígena, abandonando todo tipo de miradas integracionista, integracionista o incluso miradas de carácter integrador, ¿no es cierto? Es decir, abandonar el indigenismo para transformarnos en multicultural. Eh, y la pega que hizo fue una pega bastante prolífica y de bastante buena. O sea, nunca más hemos tenido una institución parecida. CONAVI, la verdad, no le llegan ni los talones a esta institucionalidad que rigió antes de su existencia. Y la CEPI desaparece con la entrada en vigencia de la ley indígena, que es el 5 de octubre de 1990. Aunque ustedes no lo crean, los primeros desafíos que tuvo el gobierno democrático de Elwin, dentro de los primeros, y me arriesgo a decir el primer desafío político, fue el caso del desalojo de Quinquén. A lo mejor no se acuerdan, pero pocos días después de asumir Elwin, se ordena el desalojo de un fondo inmenso que está en Quinquén. Eso está en Lonquimay, que se trataba de un fondo de propiedad de una sociedad forestal, en el papel, ¿sí? Propiedad de una forestal, donde vivían varias comunidades, inmensos, donde vivían varias comunidades pehuenches. Entonces, los dueños pidieron judicialmente el desalojo por ocupación y los tribunales ordenaron el desalojo. Entonces, eso significaba desalojar a miles de familias. Es decir, era una fotografía impresentable para un gobierno que estaba recién asumido. Entonces, el presidente Elwin tuvo que viajar a Temuco para reunirse con los dirigentes, por una parte, primero con los dueños de la empresa y segundo, con los dirigentes de la comunidad, la familia Melillán, creo que es. Sí, Melillán, parece que. Y para fortuna de todos, el conflicto se resuelve de buena manera y la empresa forestal termina vendiéndole al gobierno. No existía todavía la CONAVI, termina vendiéndole al gobierno el fondo para que las comunidades se mantuvieran ahí. Esto plantea una discusión, una tensión que probablemente ustedes recordarán de derecho civil, que es la tensión, ¿qué es lo que vale? ¿La posesión material o el título inscrito? Porque muchos sostenían de que se trataba de un título de papel. Es decir, no había ningún acto de dominio salvo el certificado de dominio, versus las comunidades indígenas que llevaban ahí a lo menos 200 años. ¿Cuál primaba? Finalmente, no se entró en la discusión más jurídica, digamos, sino que se resolvió de un modo político. Esto se los comento simplemente como una manera de ir aproximándonos a cómo se nos venía la mano en los años 90, ¿no es cierto?
¿Y en qué escenario nos encontrábamos? Ya. Habiendo cerrado esa parte, quiero a ustedes, pues, va a ser breve este audio, quiero mencionarles o comentarles de que a partir de ahora nosotros vamos a ver lo que vamos a denominar como el corpus legislativo indígena. ¿Qué es el corpus legislativo indígena? Tal vez podemos definirlo de una manera más o menos certera, como aquel conjunto de normativa nacional chilena, de distintos grados de intensidad, es decir, en toda la pirámide de Kelsen, que reconocen derechos específicos y una ciudadanía específica diferenciada a los pueblos indígenas que viven en la República. ¿Ya? Es decir, es aquella normativa, independientemente del rango que tenga, que establecen derechos específicos para los pueblos indígenas. Eso es todo. Y la verdad es que el abanico de legislación, no nos vamos a concentrar en toda la legislación, ¿eh? Solo vamos a ver algunas de los ejes más centrales. Este abanico comprende desde normas de teóricamente rango constitucional hasta normas que incluso están dispersas en todo el ordenamiento y que no necesariamente están estrictamente vinculadas con pueblos indígenas. Ya les voy a explicar por qué. Si nosotros empezamos a enumerar este corpus legislativo indígena, lo primero, probablemente el más discutido, nos vamos a encontrar con el bloque de constitucionalidad. Yo creo que ustedes ya saben lo que es esto, no me voy a extender demasiado, pero solamente para recordarles que el bloque de constitucionalidad, primero las voy a mencionar y luego las voy a explicar. El bloque de constitucionalidad es la primera norma de este corpus, ¿no es cierto? Segundo, el convenio 169, ¿ya? Y luego de eso vienen las leyes. Primero, la ley indígena número 19.253. Segundo, la ley Lafkenche del 2008. La ley de Pascua del año 1967. ¿Sí? Y como les dije, que está dispersa en toda la legislación, también podemos incorporar acá, solo puse una, pero pues hay más, la ley de bases generales del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos más o menos lo que en Chile hoy día se aplica a los pueblos indígenas. Solo que cortamos desde la Constitución hasta la ley. Hay un sinnúmero de decretos reglamentarios que regulan la aplicación de estas leyes, pero vamos a quedar simplemente aquí, en el derecho, en la ley de bases del medio ambiente. ¿Ya? Entonces, solamente para recapitular, tenemos el corpus, tenemos el bloque de constitucionalidad, tenemos el convenio 169, tenemos la ley indígena, la ley Pascua y la ley Lafkenche, ¿ya? Y la ley de bases generales del medio ambiente. Entonces, con esto nos queda claro que no solo la ley indígena, ¿ya? Hay más normas relativas a pueblos indígenas que la mera ley indígena. ¿Por qué la ley? ¿Por qué entonces nos remitimos a la ley indígena? Bueno, porque es la más vieja, ¿no? Y porque tal vez es la que actúa como eje articulador del resto, porque es la primera que se mete en el ordenamiento, pero hay muchas más normas que la ley indígena, ¿ya? Entonces, ya, voy a explicarles uno por uno. Cuando ustedes vieron en Derecho Constitucional o bases de la institucionalidad hace algunos años atrás, hablaron del artículo 5. Y cuando estudiaron la soberanía, en el inciso segundo, decía que la soberanía tenía como límites los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana. Y luego agregaba el constituyente, que decía, estos derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana, ya sea que se encuentren establecidos en esta Constitución o en los tratados internacionales suscritos o ratificados por Chile y que se encuentren vigentes. Me imagino que recordarán ese artículo, que es fundamental para entender la Constitución. ¿Qué es lo que ha llevado? Este artículo ha llevado a que una parte de la doctrina, haciendo eco de la doctrina española, que lo hace expresamente, diga, a ver, cabros, lo que hay acá es básicamente que aquellos tratados internacionales sobre derechos humanos, exclusivamente sobre derechos humanos, que se encuentran vigentes y ratificados por Chile, también forman parte de la Constitución. Entonces, los tratados internacionales, que por regla general tienen rango legal, respecto de aquellos tratados de derechos humanos, dejan de tener rango legal y se transforman en rango constitucional. Entonces, el bloque de constitucionalidad consistiría no solo en aquellas normas explícitamente establecidas en la Constitución, sino por todas aquellas directrices, principios, normas, no solo establecidas en la Constitución, sino que también provengan del derecho internacional. En particular, los tratados internacionales, los cuales, producto de este bloque de constitucionalidad,
formarían parte de la Constitución Política de la República. En consecuencia, los derechos fundamentales no se agotan en el artículo 19 y el nacionalidad y ciudadanía, que es donde están en nuestro texto constitucional actual, sino que además, junto con ellos, o sobre ellos incluso, estarían todos los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por ejemplo, el Pacto de la Mujer, el Pacto de los Derechos del Niño, la Convención contra el Genocidio y, por supuesto, el Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales. Entonces, el bloque de la Constitución sería solo una parte de los derechos fundamentales y no todos los derechos fundamentales. No sé si me explico. Ojalá que quede claro. Ok. El segundo integrante, el segundo elemento que forma parte de este corpus legislativo indígena es el Convenio 169, que no voy a dar muchos datos de esto porque lo vamos a ver en detalle, que proviene de un organismo que se denomina la OIT y que entra en vigencia en Chile a partir del año 2008. Fin. Con eso es suficiente por ahora. Ya hemos dicho que es el techo y el piso de los derechos indígenas y bla, 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 bla. Luego, la ley Pascua, que la hemos tocado tangencialmente. La ley Pascua es una ley dictada en 1967 durante el gobierno del presidente Frei, que reconoce un estatuto especial para la isla de Pascua. Luego la Constitución lo recoge en el 126, ojo, que consagra derechos procedimentales, derechos sustantivos para el pueblo Rapa Nui. Y la verdad, esta ley solo se explica atendida a las particularidades del pueblo Rapa Nui y la lejanía que tienen con el continente. Entre ellas, ustedes recordarán, la violencia grata. La ley es bastante breve y es una ley de carácter procedimental, ¿sí? Es como más bien administrativa y repartija de funciones, pero tiene normas sustantivas. Y eso es lo relevante. Entonces, ahí tenemos otra norma. Cuarto, la ley Lasquenche. La ley Lasquenche, ojo que, para que ustedes sepan desde ya, solo se llama ley Lasquenche, solo es bautizada como ley Lasquenche, pero eso no implica que solo se aplique a los lasquenches, sino que es una ley de aplicación general para todos los pueblos indígenas. Y si bien lo vamos a ver, les adelanto algo, es una ley que lo que busca es un poco parchar los vacíos de la ley indígena, y en particular en aquellas materias que la ley indígena no desarrolla. Por ejemplo, la idea de territorialidad, pero territorialidad no necesariamente de superficie terrestre, digamos, de tierras, sino que territorialidad proyectada al espacio marítimo costero, ¿ya? Entonces, se aplica a todos los pueblos indígenas cuyo espacio natural, digamos, es el borde costero. Esta ley es conocida porque permite el establecimiento de los denominados ENCOS, es decir, espacio costero marino en los pueblos indígenas para uso ancestral, ¿ya? Y es bien polémica, vamos a ver algunos artículos cuando corresponda un poquito más adelante. Las últimas dos leyes, voy a dejar para el final la ley indígena, pero luego les menciono la ley del medio ambiente. Ustedes dirán, ¿pero qué tienen que ver los indígenas con el medio ambiente? Sí, sí, tienen que ver. De hecho, si ustedes se fijan en la ley de bases generales, primero, cuando define el medio ambiente, ya sabemos, define el medio ambiente como el conjunto de elementos artificiales, naturales, artificiales, biológicos o socioculturales. ¡Pum! Se abrieron. Se abrió, ¿sí? Entró la cultura, entraron el patrimonio material, el inmaterial, bla, 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 bla. Y no solo se queda ahí la ley, sino que además establece procedimientos de participación diferenciada para pueblos indígenas. Entonces, ahí hay normas sustantivas y adjetivas para aplicación de pueblos indígenas. Podríamos haber mencionado muchas otras leyes, como por ejemplo la ley de monumentos nacionales, la 17.722.273, que también tiene normas para la protección del patrimonio indígena. Pero por lo pronto nos vamos a concentrar en las principales. Y la última de ellas es la Ley Indígena 19.253. ¿Ya? Entonces ya tenemos claro cuáles son, qué es lo que es, cómo llegamos a esta etapa, digamos, de los 90, cuál es el corpus legislativo que está presente. Y lo último que me resta es simplemente dejar ahí enunciado algunas cosas en relación a la ley indígena. Ya les hablé de la CEPI. La ley indígena es enviada por el presidente Elwin al Parlamento en 1991, no recuerdo el mes. Junto con estos otros dos proyectos adicionales, eran tres cosas, los compromisos eran tres cosas, Elwin cumple las tres, pero el Parlamento, algunas las demora, otras hasta el día de hoy, ¿ya? Nos vamos a concentrar ahora en la ley indígena, porque estamos haciendo el preludio, los prolegómenos, antes del concierto que es la ley indígena. Eh,
El proyecto que ingresa Elwin es un proyecto completamente diferente al que termina siendo aprobado por el Parlamento. Durante su tramitación legislativa se recorta, se recicla, se excluye, se elimina muchísimo del contenido original, lo que desvirtúa el sentido original de la ley, ¿ya? Es decir, aquella ley que nace de este compromiso, que es el compromiso de imperial. Se constituyen, o sea, se sustituyen, por ejemplo, conceptos que son esenciales. Les voy a dar un solo ejemplo. Durante la tramitación legislativa se excluyen de la ley conceptos como el de pueblo y territorio. Solo por decir algo. Ah, recursos naturales, ni hablar. Y se sustituyen por conceptos que son conceptos relativamente vacíos, que uno los denomina conceptos vacíos. El concepto de etnia, ¿se acuerdan cuando hablábamos de los grupos étnicos hace algunas semanas atrás? Está en el artículo primero de la ley. Y el concepto de territorio es sustituido y es desmenuzado para ser cambiado por la palabra área. Es decir, donde el proyecto original decía territorios de desarrollos indígenas, se vacía de contenido y se fija como contenido nuevo áreas de desarrollo indígena. A ver, ustedes saben que territorio y pueblo no equivalen a área y población, ¿no es cierto? Ya sabemos que la población simplemente es un conjunto de personas, un numérico, mientras que el área tampoco es sinónimo de pueblo. El área es es una forma descriptiva, ¿cierto? No está dotado de ningún contenido sustantivo. E incluso el área es una medida matemática para medir la superficie. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Ah, lo que pasa es que detrás de estas exclusiones, que no son casuales, por supuesto, está aquello que hemos venido conversando hasta ahora. El temor de que los pueblos indígenas, ¿sí?, tengan derechos colectivos que permitan que puedan reclamar eventualmente la secesión estatal, cosa que ya sabemos que no se puede. Pero ese temor ha estado siempre detrás de la dictación de todas las leyes indígenas, y por supuesto, la ley 19.253, única ley indígena que tenemos hasta ahora, no ha sido la excepción. La ley indígena y la nueva institucionalidad, y con esto vamos cerrando esta parte por lo menos, ahí está, no les hablé de esta historia, pero es entretenida, si quieren profundizar podemos hacerlo luego. La nueva institucionalidad nace a la vida o ve la luz en octubre de 1993. Y aquí se inicia formalmente la etapa de el multiculturalismo atenuado que tenemos hasta el día de hoy. Imperial es tan fundamental, chicos, es tan fundamental, que las políticas indígenas en Chile no han variado independientemente de todos los gobiernos que hemos tenido desde 1990 hasta hoy día. Todos. Desde el presidente Boric hasta el presidente Elwin. Pasando por Bachelet 1, 2, 3, 4, 5, pasando por Piñera 5, 8, 20. No han variado un ápice, pero ni un milímetro de la agenda definida en Imperial. Es decir, todavía tienen consecuencias la firma del Pacto de Imperial en 1989, porque solo hemos hecho aquellas cosas en relación a pueblos indígenas, aquellas cosas que se definieron en Imperial, nada más. Nada más. Es decir, Elwin definió las políticas indígenas para 40 años. Esa es la relevancia. Con esto yo voy cerrando, porque ya queda anunciada la dictación de la ley. Les voy a pedir que puedan participar en el foro, porque ya la próxima clase vamos a estar con la ley en la mano. Que voy a dejar un foro donde ustedes van a tener que analizar el artículo primero de la ley indígena. Leanlo 2 o 3 veces con detención, con tiempo, sin ningún apuro. Y van a tener que identificar varias cosas. Primero, en lo central, ¿cuáles son los principios que se establecen en la ley indígena? ¿Cuáles son los 3 principios esenciales de la ley indígena y por qué? ¿Sí? Ahí va a quedar detallado en el foro, pero por lo menos ya saben eso. ¿Por qué les digo esto? Porque si nosotros entendemos bien y leemos bien el artículo primero de la ley indígena, nos vamos a dar cuenta que en él se resume toda la legislación. Toda la legislación, es decir, todos los contenidos de la ley indígena. Entonces, es fundamental que ustedes conozcan qué es lo que nos dice el artículo primero.
Entonces, para la próxima clase, yo les voy a pedir que ustedes primero tengan su ley y luego hayan leído el artículo primero y, en lo posible, que participen en el foro. ¿Ya? Eh, el foro va a quedar disponible el día de hoy. Pues son las 4 de la tarde, va a quedar disponible a partir de las 6 y van a tener, hoy día jueves, van a tener hasta el día lunes para poder responder algo, ¿ya? Los invito a participar. Esta parte es fundamental porque si no, no tiene sentido el ramo, chicos. Así que eso. Bueno, con esto yo creo que he hablado suficiente y nos reencontramos la próxima semana. Esto va a quedar disponible para ustedes, así que, bueno, que estén muy bien. Ojalá que avancen en sus estudios. Tienen toda ya la información disponible para ustedes de aquí hasta el final del curso. Eh, y les deseo la mejor de la suerte. Ojalá podamos volver a mirarnos y vernos en clases. Adiós.